Bienvenidos a otro episodio del Director. Un placer, como siempre, teneros ahí. Hoy tenemos un invitado muy especial. Le conocí en un viaje en Marruecos. Escuché su historia y dije, tiene que venirse al podcast. Alex Guerra, tenías que venir al podcast. Y aquí estoy, encantado de estar aquí. Porque tu historia es para mí muy representativa y yo creo que va a ser muy útil para los que nos escuchan, ¿no? La historia de un viaje de la cima a lo más profundo del pozo de las adicciones y lo que a mí me interesa más, una manera increíble de superar todo eso para convertirte en una persona que hace cosas muy interesantes y muy útiles. Así que, bueno, placer enorme. Encantado de estar aquí. Y creo que va a ser muy útil y muy interesante el podcast para todos vosotros, pero especialmente para aquellas personas que pueden estar viviendo una adicción o que conocen un amigo o un familiar que está metido o atrapado en esa situación, ¿no? Tú, de hecho, empezaste trabajando en un McDonald's. Total. Y de ahí construyes una carrera de éxito, te conviertes en directivo de multinacionales, emprendes y llegas a tener a la vez 7 empresas con éxito, tienes dinero, tienes casas, tienes coche o cochazos, digamos. Eres la imagen del éxito. Y sin embargo, llegas a casa por la noche y yo no sé si esto es decirlo un poco a lo bruto, pero te sientes una mierda. Absolutamente. Me gusta que hayas empezado con el último matiz de la idea de éxito, ¿no? Porque es lo que yo pretendía trasladar y transmitir todo el rato, ¿no? No te voy a vender tampoco una historia de que saqué una empresa bolsa y que la transocanto. Mi misión no era tener éxito, era proyectarlo. Era que la gente viera. Era que la gente creyera que yo tenía éxito. De hecho, lo de tener tantas empresas no era porque fuera a lo mejor un momento interesante o tal, era por poderle proyectar al mundo lo exitoso que yo era. Y fíjate que luego he tenido proyectos que han funcionado muy bien y hay proyectos que han funcionado peor. Pero eso no era lo importante. Lo importante era poder decirle al mundo y a mi entorno que yo era la hostia, que era brillante y que había conseguido tener éxito, ¿no? Antes de seguir con nuestro vídeo, os tengo que recordar algo que a lo mejor no os va a gustar demasiado. Y es que vuelve a llegar ese momento del año en el que hay que hacer la declaración de la renta y pagar los impuestos. Pero afortunadamente viene ayuda. TaxDown, una app que con solo 10 minutos y haciéndote 10 preguntas, te resuelve tu declaración, pagas tus impuestos, evitas errores y además te da muchísima tranquilidad para saber que has hecho las cosas como hay que hacerlas. El proceso no podía ser más sencillo. Entras en taxdown.es, te registras, respondes a las preguntas y ahí tienes el resultado con todas las deducciones posibles. ¿Que tienes cualquier problema? Hay un equipo de especialistas que están ahí para ayudarte en todo el proceso. Da igual que seas alguien que hace su primera declaración, un autónomo, que tengas una empresa, da igual tu circunstancia, al final vas a tener siempre la asistencia que necesitas para que el proceso sea lo más sencillo y lo más rápido posible. Y así tienes una app donde tu información está protegida, donde puedes hacer la declaración de manera rápida y sin errores, y donde además tienes todo un equipo de expertos detrás para ayudarte en el proceso o ante cualquier duda. Varios informes aseguran que la mayoría de nosotros no planificamos bien nuestros impuestos, y esto tiene consecuencias. Pagamos muchas veces más de la cuenta o cometemos errores que terminan en multas. Con taxdown.es vas a conseguir simplificar el proceso y garantizar que el resultado es óptimo. Todos los seguidores del canal podéis utilizar el código ELDIRECTOR para encontrar una oferta muy interesante. Os la dejo también en la descripción del vídeo. Así que ya lo sabéis, taxdown.es y cumplimos con nuestros impuestos sin errores y a tiempo. De esto vamos a hablar mucho, luego hablaremos de todos estos gurús que venden una idea del éxito muy distorsionada, que yo creo que está haciendo mucho daño. Pero claro, cuando hablas de esas dos personas, ¿no? Una que está en casa y se siente mal consigo mismo y otra que de cara al exterior transmite éxito y todo lo que la gente querría tener, ¿no? Y dices en algún momento te conviertes en un actor, en cierto modo. Absoluto.
Ujú. De hecho, yo creo que todos de alguna manera generamos un personaje para estar en el mundo, ¿no? Entonces yo había fabricado un personaje del que era esclavo. Era un personaje que tenía que siempre tener ideas muy buenas, chistes graciosos, inteligente, ocurrente. Y era una actuación. En algunos momentos lo disfrutas y te sientes así, ¿no? Pero cuando no es así, te sientes un actor de representación de ti mismo. Y es un consumo de energía brutal, porque sientes que tienes que estar como a la altura todo el rato, ¿no? Entonces tú vas a un sitio socialmente, vas a un encuentro, a un evento, a una fiesta, a un lo que sea, y necesitas estar proyectando felicidad, éxito, tal. Además, como has vendido eso, es lo que esperan de ti. Ya Entonces eres un poco esclavo, ¿no? es muy esclavo, porque además, incluso, de hecho, esa sensación, ¿no? De venir de un encuentro social donde tienes, claro, yo en mi caso, yo era la envidia de mis amigos los solteros, o sea, los casados, porque yo era soltero, tenía pasta, empresas, emprendedor, Ligabas lo que querías. una casa maravillosa, un coche de más de 120.000 euros. El pack de la felicidad lo había conseguido, que es el que tanto había perseguido, ¿no? Sin embargo, entonces, claro, yo era como que no podía estar mal, siempre tenía que estar bien, ¿no? Pero claro, cuando el público se va, llegas a casa y no hay público, conectas con lo miserable que te sientes. Porque además tú sabes que estás mintiendo. Y te mientes a ti mismo para creerte que es así, pero tú sabes la verdad. Y hacerte saber la verdad te hace sentir un miserable porque eres un impostor. Y eso es lo que hace que tengas que huir de ese impostor, en cierto modo. Y una manera de huir es las adicciones, es decir, las drogas, el sexo y demás, ¿no? Y es un poco lo que te lleva también a tomar esa dirección. Pero a mí me da la sensación de que tu primera adicción real es el trabajo. Es decir, Absolutamente. tú te levantas a las 5 de la mañana y te acuestas a las 12 de la noche para mantener ese teatro del que hablas. ¿Y cómo llevas esa primera adicción? ¿O te das cuenta en algún momento de que esa es tu primera adicción y que estás atrapado en esa Sí, rueda? o sea, pues, lo que pasa es que, bueno, para empezar, mi terapeuta decía que yo era adicto, como él le decía, a la triple corona, ¿no? Trabajo, drogas y sexo. Y todo vino, tal, pero todo empieza por el trabajo, porque ser un adicto al trabajo está muy bien visto. Entonces, yo sí sabía, sí sentía que eso me fascinaba y me encantaba. Yo todavía fantaseo con estar hasta las 3 de la mañana con un Excel. Me encanta. O sea, es algo que a mí me fascina, me mantienen estimulado. De hecho, a veces te he hablado de 7 empresas, hay muchos más proyectos de empresas que nunca salieron, pero el proceso de crearlas, de tal, a mí me encantaba. Lo que pasa es que yo no sabía por qué me encantaba. Entonces, para empezar, a mí, para mí el trabajo eran los likes de hoy, de las redes sociales, ¿no? Como yo soy, me siento miserable, como me siento chiquitito, tengo la autoestima machacada, y si quieres hablamos del tema de la autoestima. Voy a un escenario donde busco que digan qué buena idea, qué brillante, qué trabajador. Entonces es una adicción muy bien vista, porque ahora quizás menos hay más conciencia de esto, pero en los 80, 90, pues Sí, incluso sí. el propio Hollywood te lo dice, ¿no? O sea, Sí, qué sí. maravilla, qué trabajador. Sí, volver a casa a la 1 de la mañana de la oficina era cool, ¿no? Claro, Es claro. fantástico. Ejecutivo agresivo, que además también tiene ese glamour del, y ya iba coqueteando con el tema de las adicciones, el consumir cocaína para rendir más. Era hasta cierto, tenía cierto... Está recordando un poco al Lobo de Wall Street. Absolutamente. Es O una tú, película
muy irresponsable para mí. Yo cada vez que la veo me pongo enfermo porque Te ves a ti salen... mismo reflejado. Claro, pero es que es un mensaje muy dañino porque hay chavales que salen de la película diciendo, qué guay, Quiero ser eso. quiero ser eso, el tío y tal, y el jet privado y el no sé cuánto. Entonces, yo estaba en esas, yo era ese chaval. Yo oía un lobo de Wall Street y quería ser eso. Y claro, has hablado de la autoestima, que es clave, yo creo, en todo esto, ¿no? Em, para ir un poco antes al origen, o sea, casi siempre la falta de autoestima viene de la infancia. Mm, Y hay un episodio concreto de tu vida personal que yo creo que es fundamental en todo esto, ¿no? Y mm, es el hecho de que tus padres, de alguna manera, eh, no sé si te rechazan, pero desde luego deciden no ocuparse de ti y delegan esa responsabilidad y cogen un día y te ponen en casa de los abuelos sí. y ahí te quedas, ¿no? Yo ahora he descubierto, ¿no? Porque todas estas cosas de las que te puedo hablar, por cierto, me parece importante resaltar que yo puedo compartir una experiencia. Yo no puedo decir a nadie lo que tiene que hacer con sus vidas, ¿no? Porque cada uno tiene su experiencia y para mí la sabiduría viene precisamente desde la herida, ¿no? Yo puedo hablar de mis heridas, de mis miedos. En aquel entonces mi herida era, bueno, sentía el abandono por parte de mis padres, ¿no? Ellos llevaban una vida pues de viajes, trabajo, etcétera, ¿no? Que era un poco lo que yo también vivía, ¿no? El trabajo, trabajo, trabajo. Y no quisieron criarme, a mí me criaron mis abuelos. Entonces, eso inconscientemente para un niño, hay un mensaje ahí de, ¿pero qué he hecho yo para que no me quieran? Porque a mí que no me quieran ver quiere decir que no me quieran y yo lo único que quiero es amor. Y lo único, y ahora si quieres hablamos también de todos esos chavales bueno, todo ser humano, lo estamos aquí buscando amor de alguna manera y cuando no te lo dan, sientes que no vales. Entonces eso, unido a que mi padre además era un hombre, aparte de alcohólico, violento y yo diría que con alguna patología, muy poco emocional, muy poco tal. Em, yo no tenía un entorno seguro en casa, porque si un niño vive en un entorno donde se supone que la figura que debe protegerle es la amenaza, tú no te sientes a salvo nunca. Mm. Y eso, que a lo mejor no somos conscientes cuando criamos a los niños, ¿no? Yo no tengo hijos, ¿no? Pero todas estas pequeñas cosas luego tienen sus consecuencias, generan semillas que luego van creciendo, ¿no? Y de ahí luego, claro, muchas de las cosas que vives después, ¿no? De las adicciones que estás mencionando, de esa necesidad de buscar el reconocimiento constante, probablemente vienen de que no lo encontraste en tu Efectivamente. familia cuando crecías. De hecho, más allá incluso de la llamada o sea, no es un acto más de que pedir amor, de pedir reconocimiento, ¿no? Para mí era un tema de revancha. Yo estaba instalado también en una parte de ira, en el aspecto de que yo necesitaba demostrarles a ellos que no les necesitaba. O sea, era como mira todo lo que yo puedo hacer, no te necesito, ¿no? Era un poco como, pues si no me quieres, pues no, ya no quiero que me quieras porque mira todo lo que puedo ser sin ti, ¿no? Me contabas el otro día, ¿no? Yo te lo escuché en algún sitio, ¿no? Esta idea de que cuando te compras un cochazo, ¿no? Como has mencionado, también eso es una prueba de falta de autoestima. Mm. Como no te valoras a ti mismo, dices, pues me compro una cosa que vale mucho y así sí que gano valor de cara al exterior y de cara a los demás, ¿no? Total, de hecho esa es la era en la que vivimos, ¿no? Yo, como me siento pequeñito, como yo creo que no valgo, me junto de cosas que tienen valor. Me junto de ropa de marca y me pongo un logo aquí enorme de Dolce y Gabbana, me compro un coche de mucho dinero, busco cosas, el atrezo del personaje Mm. son cosas que tienen mucho valor. Por eso hay gente que tiene incluso rechazo a la ropa barata porque yo valgo más, porque tu ropa o tu coche pasan a ser tu piel, pasan a ser parte de ti mismo, ¿no? Entonces,
no puedo ir en un coche barato, porque siento que entonces yo soy malo, porque ya es una extensión de mí. Nos empeñamos en comprar la felicidad cuando, aunque suene tópico, la felicidad no se puede comprar. No se puede comprar la felicidad y no se puede comprar el amor. Porque ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo es que lo veo ahora en todos estos chavales con la era del Yados y todo Que esto. vamos a hablar mucho de eso porque Vale, sí, sí, pues, no, pero sigue, porque si creo que quieres es hablamos. importante. Detrás de todo eso no hay más que niños pidiendo amor. Y ¿sabes lo peor de esto? Que el amor se puede comprar porque los Yados de turno, y no tengo nada en contra en concreto de él, pero ese tipo de mentores te ofrecen una fórmula que funciona. Es que en la sociedad de hoy en día puedes comprar el respeto y el amor. Pasa que es un respeto y un amor de plástico. Sí, es superficial. Es una trampa. Entonces, es verdad que si tú consigues un cuerpo 10 hoy en día, tienes un coche de lujo y gastas un montón de pasta, se te van a acercar un montón de gente que te va a reconocer y que te va a reír los chistes. Pero ojo, tus chistes tienen la misma gracia de antes. Ahora eres un capullo con un Lamborghini, pero tus chistes tienen la misma gracia de Sí, antes. sí. Entonces, Y no has mejorado como persona. no, entonces eso al principio pues motiva mucho porque al fin tengo el amor. De hecho, estos chavales, la mayoría, con todo el respeto, son pues chavales que seguramente pues no les elegían en el partido de fútbol del recreo, no ligaban mucho, no tal. Y este tipo de mentores te da la oportunidad de que ahora es tu momento. Y Ahora buscan ese perfil, claro, los claro, gurús de efectivamente. Internet, ¿no? Un perfil de persona también con falta de autoestima y lo que les están vendiendo, aparte del éxito, es autoestima. O sea, Absolutamente. Y yo lo digo porque es que yo fui uno de esos chavales. Yo no tuve un Yados, no me hizo falta, pero, pero no son chavales más pues que son chicos que están intentando encontrar su camino, eh, pero que no se han descubierto a sí mismos todavía. De hecho, el drama es que ni siquiera persiguen sus propios sueños, persiguen los sueños de un mentor que les ha dicho que esto y esto es la felicidad y se convierten en persecutores de algo infinito que no funciona porque es una trampa. Al final todo es plástico y esos likes que al principio sientan muy bien porque ya al fin tienes el respeto y tal, ya se darán cuenta y algunos se dan cuenta o los propios mentores acaban pasando una fase espiritual porque el vacío no te lo llena el Lamborghini. sí, es así. Hemos hablado un poco de la adicción al trabajo. Mm. Luego viene esa adicción a las drogas, ¿no? Pierdes a tus abuelos, que son los que te han educado, con los que has crecido, Ujú. y también pierdes a tus padres poco después, a pesar de que no tienes una relación con tu padre, creo que pasas 15 años sin hablarte y demás, ¿no? Eh, y aún así, al perder a tus padres hay una sensación de abandono, o no sé si es un segundo abandono. Sí, al final para mí lo importante fue la pérdida de referencias, porque, bueno, yo, por poner contexto, me crían mis abuelos que mueren ya hace unos 15 años o por ahí, y luego mueren mis padres. Entonces, mm, antes hablábamos de que yo estaba actuando para el mundo, ¿no? Para tener ese reconocimiento, ese cariño, pero sobre todo, y esto no lo sabía, yo estaba actuando para ellos, para decirles Mm, no te necesito, ¿no? Entonces, cuando ellos no están, el otro día te comentaba, es como un actor que va a actuar y se encuentra un teatro vacío. Se vació mi teatro. No mm. tenía, mis abuelos ya no tenían nada que tal, mis padres tampoco. Entonces dije, ¿para qué coño voy a ir yo a trabajar ahora? Claro, y ahí dices que de repente esa sensación de energía de me levanto, voy a hacer mil cosas, desaparece y no Exacto. quieres levantarte de la cama e ir a trabajar. Absolutamente, porque además mi gasolina era esa. Yo soy alguien que funciona mucho por motivación. Y yo tenía una fuerte motivación en eso. Y de repente yo no entendía nada porque, exacto, yo era el típico que salto de la cama antes de que suene el despertador, me meto en la ducha y en la ducha ya estoy pensando cosas, está no sé cuánto. Y eso
creía que me apasionaba. Eh, y de repente me despierto por la mañana y es que no quiero salir de la cama. Y yo decía, pero ¿cómo es posible con lo trabajador que tú eres, ¿no? ¿Qué me pasa, no? No tenía absolutamente ni idea. Entonces, el tema de las adicciones, que empieza por el tema del trabajo, al final el mecanismo es un poco lo mismo, ¿no? Yo me siento fatal, me siento un impostor, me siento miserable. Voy a buscar otra sensación que me quite esta. Entonces, la sensación de estar trabajando me quitaba esa sensación, me olvidaba de mi parte triste, digámoslo así. Cuando se me acaba el tapar con trabajo, se me dispara las otras la adicción, sobre todo del alcohol y la cocaína en mi caso, ¿no? Mm. Empieza, digamos, tu descenso al infierno, porque es verdad que la adicción al trabajo crea problemas, pero aquí ya entramos en otra fase, ¿no? A pesar de que tú hasta los 30 años no habías sido un gran consumidor de drogas y tal, empiezas, como dices, alcohol, cocaína, fiesta, un poco para huir de esa persona que eres tú, por la que sientes un rechazo. ¿En qué momento se convierte en un problema de verdad? O sea, es paulatino, es de repente estás enganchado a los 3 meses. ¿Cómo evoluciona la adicción? El tema es que tú crees que de repente hay un momento en el que tienes un problema. Lo que pasa es que es un tema que evoluciona de manera silenciosa. Siempre estuvo ahí. Y yo, mi tema de consumo también siempre estuvo ahí. Estaba asociado más a la fiesta, al glamour, al tal. Y ahora te puedo decir que siempre que estuvo ahí desde hace más tiempo, ¿no? Lo que pasa es que yo llega un momento que es cierto que mis consumos a lo largo de 3 años empiezo a irme a la mierda. Y, y mis consumos empiezan a ser más frecuentes, pero sobre todo más intensos. O sea, no es lo mismo salir de fiesta, porque es un poco el peligro de esto, ¿no? Como tú convives con el consumo un tiempo, te crees que controlas, porque en parte como que controlas, ¿no? O sea, te quiere decir que no representa tampoco un problema, ¿no? Entonces te vas metiendo en esa espiral y yo mis consumos eran cada vez más fuertes. Ah, pasaba de tener una noche de fiesta a que esa noche fuera un día, 2 días, 3 días. Llegué a estar 6 días sin comer, sin beber, solamente consumiendo y Esto, teniendo sexo. esto me lo contaste en Marruecos. Recuerdo quedarme impresionado, ¿no? De estos maratones de autodestrucción de 6 días seguidos, de no te alimentas, te descuidas y solo te dedicas al alcohol, a las drogas y al sexo. Em, de esos periodos, ¿cómo salías? Es decir, después de esos maratones de excesos, ¿te planteabas, tengo que hacer algo? Ujú. El límite te lo pone o el dinero o tu cuerpo. En mi caso, mi cuerpo ya decía, no había más. Sí, porque dinero, me comentabas que te llegabas a gastar 30.000 euros al mes en... Yo el mes antes de ingresar en el centro me gasté 30.000 euros en consumo. Entonces, claro, si se te acaba el dinero, se te acaban las compañías, que a veces son gente que se suma al consumo, porque tristemente hay muchas almas ahí que comparten esto, ¿no? Y que cuando estás en el tema, pues se te arriman. Pero yo he pagado muchas profesionales para que estuvieran conmigo, teniendo sexo y Prostitutas. drogas, prostitutas, durante... Es que claro, es que hablo de que eran días, o sea, no todo el mundo puede aguantar eso, ¿no? Entonces, cuando alguien no podía seguir, pues llamaba a otra o a otras. Llegué a estar con 6 a la vez, buscando la foto del lobo de Wall Street. Tener seis Seis prostitutas. prostitutas en la misma habitación. ¿El lobo de Wall Street No sé si llegó a tantas. te había influido en ese sentido? ¿O No, porque a ver, esa no película no había salido existía. todavía? No, no, no. No, pero sí ese concepto ya estaba en la retina de muchos, ¿no? Mm. En ese... Yo idealizaba, ¿no? Ese broker americano, no sé qué, el típica esa imagen más noventera quizás. Eh, pero es que además cuando tú vas consumiendo, vas subiendo el nivel.
Pero vas subiendo el nivel porque lo de antes te va pareciendo poco. Necesitas más y más. Buscas más intensidad y buscas más. Y no es que te apetezca tener sexo con 6 personas, es que ya es como, pues venga, pues porque te va dejando de hacer efecto. Es decir, lo que en un momento te parecía muy intenso, muy tal, a los 2 meses vas como subiendo la apuesta cada vez, ¿no? ¿Cómo es la resaca de un maratón de 6 días de desenfreno absoluto? No te puedes ni imaginar. No te puedes ni imaginar. Ya no la física, sino o sea, porque tú dices, lo hago porque me siento mal y quiero huir, pero imagino que después de la resaca te sientes peor incluso contigo. Sí, porque además todo acompaña, ¿no? Cuando uno no está bien físicamente, acompaña también la parte emocional entonces, em, la conciencia te mata, te remata, o sea, es un infierno absoluto. Y entras en un tema que además el machaque de la autoestima del adicto viene por un tema, o sea, para empezar, alguien que se quiere no se droga, ¿no? Pero yo faltaba a mi palabra una y otra vez, porque yo era muy cumplidor, pues con un cliente, con un tal, con un amigo, contigo no te dejo tirado, tal, no sé cuánto, pero conmigo me mentía y me faltaba una y otra vez. Entonces yo no confiaba en mí mismo, yo no era alguien, yo no habría sido amigo mío entonces, yo no me quería ir a cenar conmigo mismo, por eso buscaba estar estimulado, jamás hubiera ido a cenar con alguien como yo. Te haces daño a ti mismo, eres consciente de ello y sin embargo no puedes dejar de hacerte daño. Exacto. Y al final el susto, cuando alguien ingresa en un centro de adicciones, normalmente, te hablo más del 90%, de hecho yo no he conocido a nadie que lo haga de manera voluntaria. Normalmente se te acaba el dinero, has arruinado una familia, ha habido un accidente, ha habido Que se hace mucho daño también a gente a tu alrededor, ¿no? brutal. El entorno lo pasa fatal, lo pasa muy mal. Entonces la gente acaba ingresándose pues porque no le queda más remedio, ¿no? Yo en mi caso fue el cuerpo el que me dijo basta. Tuve 2 sustos muy fuertes en 2 consumos de 6 días, donde ya mi cuerpo dejó de responder. Dejó de responder y ya estaba teniendo daño neuronal. O sea, estaba mi cabeza, yo llegaba a momentos donde eh, intentaba hablar con palabras y no era capaz, parecía que estaba hablando otro idioma. O sea, me miraba al espejo y decía, ¿qué te pasa, Alex? Pero yo no decía, ¿qué te pasa, Alex? Decía mm, mm, palabras sin sentido. Entonces, ver eso fue como, madre mía, ¿no? Entonces, otro de los sustos que tuve, que fue quedarme tirado en el suelo, como si estuviera inconsciente, pero era plenamente consciente. Entonces, mi cuerpo está en el suelo, pero aquí está Alex diciendo, ¿qué coño pasa que no puedo moverme, ¿no? Eso me dio un pavor tremendo. Entonces sentí que si esta espiral seguiría increciendo, yo me iba a morir. Mm. Y el drama es que no me iba mal morirme, porque yo no quería seguir viviendo. Porque si en el nivel de infierno que estaba yo en los últimos meses antes de ingresarme, si tú me dices que me quedan 20 años de vida así, yo te digo que ni de coña. Entonces, no hay nada más peligroso que poner a una persona que no quiere seguir viviendo con un montón de droga. Mm. Es una bomba atómica. Claro, Y es la bomba que a mí me estalló, ¿no? claro, te puede llevar a un día, bueno, a una sobredosis casi voluntaria, ¿no? De decir, voy a acabar con esto. O sea, No, no, absolutamente. Lo que pasa es que esto es un poco inconsciente. Yo no lo sabía entonces, luego entendí. De alguna manera yo estaba buscando que me pasara algo. Yo quería poner fin. Y yo ya era en plan subir la apuesta para ver si ya me daban por el culo y ahí me moría o acababa ya en un hospital o pasaba algo que cortara esa dinámica, porque esa dinámica que yo no sabía cortar me iba, o sea, no era capaz de soportarla. tomas la decisión, bueno, buscas en internet, ¿no? Entiendo, Sí, y dices, necesito un sitio donde me ayuden. exacto. Y tú mismo, sin intervención de nadie, que esto es excepcional, porque normalmente es el entorno, la familia, los amigos los que
empujan a que alguien en esa situación entre en un centro de rehabilitación, pero no, tú por ti mismo, después de esos sustos, buscas en internet y escoges, no sé si al azar, o En manos de Google caí. en manos de Google y dijiste, a ver, Sí. ¿y dónde vas? Pues, bueno, yo tomo esta decisión. Sí que es cierto, yo tengo 2 hermanos que viven aquí en Madrid. Mm, Les llamé y les dije, chicos, que sepáis que yo este fin de semana me ingreso en un centro. Estoy mirando varias opciones, miré 3 opciones. mm. Eh, Llamé a las 3 opciones para ver un poco pues, qué rollo tenían y tal. Elegí una en Arbor, aquí en Madrid, y me ingresé. ¿Cómo es el ingreso? O sea, tus primeros momentos ahí. Mm, Yo cuando me ingreso, en cierto modo, siento alivio. Lo que pasa es que yo no sabía que me iba a encontrar ahí. Claro, tú entras a ciegas, ¿no? Entonces, claro, te metes en una residencia con unas 15 personas más o menos, donde no todo es felicidad ahí. O sea, ahí estás con personas que están tocando fondo y que están en la peor versión de sí mismas. O sea, te estoy hablando de gente mm, que me ha pasado absolutamente de todo. O sea, ah, la crispación, el malestar, Es un ese... lugar tenso, me imagino. Sí, sí, bueno, la palabra miseria no me gusta porque es como tiene una parte negativa, pero hay mucha miseria humana ahí dentro, ¿no? Y todo el mundo, pues al final, estás en un ambiente hostil, estás en un ambiente que la gente está sufriendo. O sea, tienes terapias de grupo donde puedes ver a alguien que coge una silla y la revienta contra la pared porque dice que odia a su padre, Mm. por ejemplo. Entonces, es brutal, y la experiencia es brutal. O sea, y yo no sabía dónde iba. Yo creía que iba a un sitio donde iba a estar leyendo. Sí, relajado Eso, y nada. no tenía nada que ver, ¿no? De ahí me metí para acabar de romperme. Lo primero que tienes que hacer es llegar, abrirte y acabar de romperte. No es que lo peor haya pasado y tal, eso no. Lo peor viene ahora, Sí, lo que pasa que es lo peor y es lo mejor. claro. Porque me imagino que es lo que te permite volver a nacer. Te rompes del todo Sí, y empieza el proceso de reconstrucción. efectivamente. Entonces ahí se aprende muchísimo. O sea, yo desde aquí además, eh, si alguien tiene un problema de estos, ¿no? Porque en España se supone que hay unos 2,5 millones, 3 millones de adictos, de los que, claro, solo el 5% se recupera. Entonces, si ves esa cifra, dices, madre mía, qué poco halagüeño es. Lo que pasa es que de esos 3 millones, solo 300.000 se ingresan. Y de esos 300.000, el 40 o 60 se recuperan. Esa cifra sí es halagüeña. Por lo tanto, Claro, eso es muy interesante porque transmite un mensaje de esperanza a aquellos que están en una adicción, a sus familias, de que se puede salir. Tú eres el ejemplo clarísimo. Pero claro, cuando decimos, ¿no? Es que es muy difícil salir, sí, es muy difícil, pero es más difícil si no buscas ayuda. absolutamente. De hecho, yo quería un poco romper ese mito de que nadie se recupera, eh, pero es que no es que nadie se recupere, es que nadie se ingresa en un centro o se lo toma en serio, ¿no? Es cierto que estos centros pues, son caros porque tienes una dedicación completa, full time, y es un periodo de unos 3 meses, y eso tiene un coste. También luego tienes una vía que es, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, son 100% gratuitas, pero requiere de una fuerza de voluntad mucho más fuerte porque es voluntario. Tú vas solo si quieres. Claro, y aquí estás ya, una vez estás dentro, te Y comprometes a un aquí, periodo y sí, y además tienes prácticamente todos los días se te pasa la idea, o a cada minuto se te pasa la idea de irte ahí. se puede. O sea, tú puedes coger y abres la Sí, puerta y te tú marchas. si te empeñas te coges y te vas, porque te quiero decir, Nadie te va a además en mi detener, caso ¿no? no tenía unos padres que me obligaran o una Sí, que no, nada. pero que no es un sistema, digamos, carcelario o de restricción de movimientos. No, 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 no. Es como una residencia,
donde estás atendido, pero es cierto que tienes arrebatos de esto hasta los huevos, porque es que te hacen confrontarte a ti mismo ahí dentro. O sea, se llora muchísimo y se odia muchísimo y se discute muchísimo ahí dentro. ¿Cómo conseguiste tú evitar esa tentación de llevo un mes aquí, venga, ya voy a coger la puerta y me voy? O sea, para Yo sabía, completar el proceso, ¿de dónde sacaste las fuerzas? bueno, yo además llegué con la ingenuidad, ¿no? Bueno, si la gente se recupera en 3 meses, yo en uno ya lo he hecho, ¿no? Porque siempre he funcionado así, ¿no? Claro, esto tiene mucha relación con lo que nos has contado Parte de de la productividad, del estudiar. el ejecutivo de éxito, que tal, que todo lo consigue, y de repente dice, pues también en esto yo voy a ser más que los demás. De hecho, yo he estudiado másters y algunos los he terminado antes porque yo le metía más horas y tal, no sé cuánto. Entonces llegaba allí y digo, venga, a ver, ¿qué hay que hacer para dejar esto, ¿no? Entonces tú dices, a ver, son 3 meses, yo uno. Claro, sí, sí, sí. Y Los terapeutas me decían, sí, 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 vale, luego hablamos. entonces pasa el mes y supongo que te das cuenta de que no estás todavía curado. Mm, es que hay cosas que requieren un tiempo, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta y además los propios terapeutas te lo dicen y hay un acto ahí de... Lo más difícil en todo esto es reconocer que no tienes ni puta idea. Porque yo he querido ir de experto toda mi puta vida. Y de repente dices, de esto no. Y de esto, De mi tío, propia tienes adicción no sé, ¿no? De cómo salir del Exacto. mayor problema que tengo, reconozco que no sé cómo salir. Pero es que ya llevaba mucho tiempo intentándolo por mí mismo. Entonces, hay un acto de ponerte en manos de alguien. Y si te pones en manos, te pones en manos, no te pones en manos a medias, porque entonces ya estás otra vez con tu propio sistema. Además, ten en cuenta que tú tienes un cerebro que es un zombie que quiere sangre y está configurado para que tú consumas. Y tú tienes que vivir con él. Y te va a estar tirando todo tipo, cientos de miles de ideas para que salgas de ahí. Sí, Y tú tienes que ser consciente de eso. sí, sí. Y tienes que tal. Y entonces los terapeutas te ayudan a ver, Alex, piénsalo, de verdad, vas a salir y tal. Entonces, es una lucha permanente, ¿no? La primera fase de la adicción es una lucha contigo mismo de la hostia. Pero es que tienes que luchar contra tu propia mente que te está proponiendo, lárgate de ahí, que seguro que tal, que esta vez sí, que está miles de cosas cada día. Y cualquier excusa vale, porque has visto algo en la terapia. Bueno, yo tuve una persona pues que me metía mano todo el rato. Una mujer En la terapia, en el centro. ¿así? Me perseguía. Para mí era la excusa perfecta para decir, me tengo que ir. Bueno, pues me quedé y lidié con eso. Yo atascaba la puerta de Se mi, te de mi estaba habitación sufriendo cada noche porque acoso, me daba miedo de que entrara. acoso sexual de libro, claro, Sí, pero es que era una mujer que estaba, que claro, estaba muy malita, con alcohol, con sexo y con todo. Y le daba por ahí. De hecho, duró como 3 semanas, luego ya se le pasó, ¿no? Mm. Pero te quiero decir, hay gente que te insulta, o sea, es puro malestar lo que hay ahí. O sea, Claro, yo estás tenía un chaval que me conviviendo. odiaba a muerte, que él, cuando yo hablaba en terapia, cuando él hablaba, lo que pedía es que yo no hablara, porque soy un gilipollas y voy a... O sea, te quiero decir, Sí, que estás conviviendo con 15 personas rotas. rotas. Y cada una con sus traumas, con bueno, adicciones, con sus problemas. Y juntar a 15 en una misma habitación que Es están brutal. viviendo esa situación, pues claro, tiene que ser, bueno, agresivo, tenso, difícil. Tú hablas a pesar de estos problemas, de la importancia de la terapia del grupo. Absolutamente. De hecho, de todos los sistemas o todos los programas que hay, de lo que más se ha probado que funciona es la terapia en grupo. Yo es algo que además pongo en práctica incluso fuera del tema de adicciones, ¿no? Cuando tú escuchas a alguien compartir una historia que habla desde el mismo lugar donde tú has estado, inevitablemente al escucharle hablar estás haciendo un espejo. Estás escuchando cosas que a ti te han pasado, qué tal. Entonces, es de lo que se supone que mejor funciona para el tema de adicciones. Y va un poco por ahí, ¿no? Yo, de hecho, tuve una fase
porque mi hermano me decía, oye, se te va de las manos, tal, no sé cuánto. Y dije, bueno, para la tranquilidad de todo el mundo, voy a coger una psicóloga. Y elegí pues a una chica que acababa de salir de la universidad y que no había sido adicta ni se había drogado en su vida. No funcionó. No, pero es que la elegí para que no funcionara. O sea, te quiero decir, Sí, porque pues, lo que hiciste fue torearla. la pitorreé con todo el respeto por todos los lados. O sea, la toreé por todos los lados. Porque además es que un adicto es un experto del engaño. Porque tienes muchos años de engaño a tus espaldas, engañando tu realidad, llevando una vida doble, Sí, una vida engañándote a paralela. ti y a todos los que te rodean. Y además, lo peor es que no solo engañas a tu entorno, sino que te engañas a ti mismo. Entonces, pues una psicóloga que acaba de salir de la universidad, pues, en fin, ella creía que yo iba fenomenal y yo las estaba liando pardas en paralelo, ¿no? Claro, Sin claro, es embargo, cuando hablas a un ser humano que ha estado ahí, en ese fondo, un respeto, porque este hombre ya me habla desde otro lugar, ¿no? por eso decías que, no sé si es la palabra respeto, pero sí que crees que es mucho más efectivo un terapeuta que ha pasado por la experiencia Sí. de las drogas. Yo, de hecho, yo respeto a todo el mundo, escucho a todo el mundo, siempre se aprende algo. De la parte de conocimiento también se entiende y hablar de neurociencia pues te puede venir muy bien, pero un terapeuta que no ha atravesado es que no sabe de qué habla. Sí, puede haber estudiado 1000 libros, pero no ha vivido, no ha estado en el pozo oscuro y Es, sin fondo que es una adicción. te puede pasar incluso cuando alguien habla de una depresión sin haber pasado por una depresión. No es que no es lo mismo, porque hay cosas que las palabras no te puedo trasladar. Tienes que haber estado ahí, ¿no? Una de bueno, por seguir un poco con la experiencia en el centro de rehabilitación, ¿en qué momento tú dices, creo que lo he conseguido? ¿O tienes que salir para darte Yo cuenta? cuando salgo, o sea, es que no lo has conseguido. Nunca se consigue Es que esto no acaba del nunca. todo. Claro. Entonces, yo cuando salí, hay otro tipo o sea, hay una continuación, o sea, que el estar internado 3 meses es la primera fase. Hmm. No es que diga, Ya se chico, acabó el está problema. curado. No. Hasta luego. Sigue la vida que llevabas antes. Es el sueño que tenemos todos, ¿no? Llegar, hacer un cursillo. Entonces ya tengo el diploma. Pone recuperado. Vale, venga, vuelve a lo que estabas. Ojalá. Bueno, ojalá tampoco, ¿no? Pero no es así en ningún caso. Yo después de eso pasé 1 año y medio en... Bueno, cuando salí quise buscar el programa más restrictivo. Yo sentí que o sea, que yo ahí no iba a volver. Dije, esto lo hago una vez en mi vida o me dan por culo. O sea, yo esto no lo repito. Hmm. Entonces me puse en manos del programa más estricto que hay, ¿no? Entonces pasé 1 año y medio en mi casa sin internet, sin televisión, sin WhatsApp, sin smartphone. O sea, me quité la tele del cuarto y del salón. Eh, Meditando, paseando, leyendo, escribiendo y pintando. Te convertiste en un ermitaño absoluto, ¿no? Sí, Aislado de todo en tu casa. Esto recuerdo que lo contaste en Marruecos y me impresionó. Es decir, una persona que viene de un problema de autoestima, de no quererse a sí mismo, de no soportarse a sí mismo, y que hace un ejercicio de, bueno, autoconocimiento brutal, porque al final vas a convivir solo contigo mismo durante 1 año y medio, aislado del mundo prácticamente. claro, pero tú sabes lo bonito que es estar contigo cuando te quieres. No había pasado en mi puta vida. Yo estaba ahí. También es cierto, y aquí mis compañeros de terapia, porque yo sí que seguí durante un tiempo haciendo terapia de grupo, no entendían una mierda. Esto, lo normal para cualquier persona es un infierno, porque pues, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro, no puedo ver a mis amigos, no puedo ver a tal, no sé qué. Para mí, y aquí yo soy un gran afortunado y no es quizás lo típico aquí en la recuperación de un adicto, fue el mejor año de mi vida.
Yo veía amanecer cada mañana y lloraba de alegría y de agradecimiento por estar vivo. Porque también es cierto, esto me lo decía mi terapeuta, ¿no? Dice, el contraste fue tan heavy estaba tan mal que aquel escenario para mí era una maravilla y me sentía libre. Eliminé toda mi agenda de contactos. Todo. No usaba el email, redes sociales, nada, todo fuera. Que eso me imagino que es fundamental, ¿no? En la recuperación, el romper con tu vida anterior y con tu entorno anterior, con la Sí. gente con la que has salido de fiesta y demás, ¿no? Sí, porque otro de los mitos que hay es, y lo que todos los adictos o consumidores sueñan, es con, bueno, yo voy a un sitio que me arreglen para poder volver a mi vida y hacer exactamente lo mismo que hacía antes, pero ya con control. Bueno, eso no existe. Yo ahí cuando digo que dejar las drogas es imposible. No puedes dejar de hacer lo que hacías antes si no vas dentro a sanar lo que te estaba haciendo ir ahí. Porque hay dos tipos de personas que salen de la droga, ¿no? Hay gente que no avanza nada aquí dentro, no sana nada, no mira nada, no comparte nada, no crece nada y lleva una vida de aguante, resistencia. Hay mucho alcohólico, por ejemplo, que se niega a mirarse dentro, pero lo que hace es, tengo ganas de diablar, pero no voy. Eso es una puta mierda de vida que no se la deseo a nadie. Además, lo más normal es que recaigas, porque no siempre estás fuerte. No se puede, es imposible estar siempre fuerte. Sí, en un día de debilidad vuelves. Entonces hay vidas enteras de gente que está toda una vida resistiendo, recayendo, resistiendo, recayendo. Sin embargo, si tú vas dentro y encuentras y empiezas a entenderte, porque ¿cómo vas a quererte si no te entiendes? Tienes que ir al origen de Tienes que dónde ir al viene. fondo, tienes que ir ahí a buscar qué hay. Y porque es que encuentras cosas que no tenías ni idea de que existían. Yo algunas de las cosas que te estoy compartiendo hoy no tenía ni idea. Todo mi tema de mi herida, de trauma con mis padres, tal, yo no me daba cuenta. Yo sencillamente me veía haciendo cosas, pero no sabía desde dónde las estaba haciendo, ¿no? Y, y cuando conectas con ellas, eres consciente de ellas y tienes la fortuna de sanar, entonces se te baja las ganas de consumo, el malestar baja, por lo tanto ya no necesito otra cosa que me lo quite. Ya no necesito evadirme tanto de mí. Oye, que empiezo a estar a gusto conmigo, que esto es maravilloso. Dicho, yo ahora soy una persona bastante solitaria, porque tengo la fortuna de poder de disfrutar Y de estar a gusto de mi contigo mismo. compañía. Sí. Sí. Es un poco lo que dices de nacer de nuevo al final. Para salir de ese pozo hay que empezar de cero, Sí. prácticamente, ¿no? Yo a veces incluso lo comparaba con un programa de protección de testigos donde te cambias de casa, te cambias de nombre, te cambias de tal. Pues es un poco así, no tan exagerado, ¿no? Pero sí que tiene que haber ese cambio, pero el cambio de fuera no vale si el cambio no está dentro. El lobo sigue estando ahí, da la sensación, pero ya no es el lobo de Wall Street, ahora es un lobo solitario, ¿no? Que, bueno, que ha decidido vivir de una manera más auténtica su vida. ¿Cuál es tu relación ahora con las drogas? O sea, ¿tú tienes momentos de debilidad todavía o ya no? Yo creo que siempre los tendré. Además, yo decir que soy hiperactivo mental, la meditación me ha ayudado mucho, pero yo siempre convivo con una mente que quiere caña. Hmm. Entonces, si tú, por ejemplo, ahora mismo abres un esmalte de uñas, mi cerebro, por el olor, que se parece mucho al de la cocaína, mi cerebro me va a decir, sustancia, vamos a por ello. Hay una atracción. Sí. Es más, puede que incluso me ponga a salivar. Como cuando hueles, tienes hambre Sí, y sí, hueles un costillar ahí en un restaurante cercano y dices, madre mía, qué hambre tengo, pues ese mensaje te lo va a dar igual. Ahora, no es lo mismo
a los 5 años que a los 20, te quiero decir. Pero al principio ocurre, y ocurre con una canción, con un olor, con un lugar al que ibas y tal. Entonces tú, esa convivencia con esa mente hambrienta, la vas a mantener durante mucho tiempo, aunque vaya bajando. Y aquí está Alex para darse cuenta de eso, ser fuerte y decir, oye, a ver, me está pasando esto, tranquilo, y tirar de herramientas. Y decir, si eso ocurriera ahora, a lo mejor ahora ya no, ¿no? Pero en los principios, el primer año, el segundo año, pues tendría que decir, discúlpame, me tengo que ir a casa o me tengo que retirar. Mm. Porque si yo no miro y le dejo, quizás esta noche acabe consumiendo. Sí, tienes que irte. Sí, porque de ahí me empieza a hilar tal, me empieza a traer flasazos de consumo donde yo me lo pasaba bien y teniendo sexo con una mujer espectacular y no sé qué cuánto, me empieza el autoengaño y ya ahí estoy recaído. Mm. Otra cosa es que te hayas drogado o no, pero ya estás en el modo recaída. Y a veces te puedes tirar, a veces te metes con tareas de trabajo. Cuando me salgo de mí, cuando estoy más fuera de mí que en mí, me empiezo a desatender, empiezo a ser menos consciente de esto y te puedes de repente decir, joder, llevo un mes jodido y es que me he salido de mí y estoy con esa lucha. Entonces te pones en peligro. Mm. Hablas de la meditación y de cómo te ha ayudado. Em, Cuéntanos un poco qué has encontrado en la meditación, qué te ha dado y por qué la recomiendas. Bueno, la meditación es algo muy recomendable para adictos y no adictos en el aspecto de que la meditación tiene el lado del entrenamiento mental. Es decir, nosotros, o sobre todo si eres hiperactivo mental, tienes la atención como puesta en muchas cosas, ¿no? Y a veces, no sé si te ha pasado, lo llaman monkey's mind, mente de mono, ¿no? Que me levanto a la nevera y acabo poniendo un WhatsApp, 20 email, no sé qué, y digo, ¿a qué coño iba yo a la nevera, no? Sí. Bueno, pues la meditación te permite entrenar tu mente para poner la atención donde tú quieres tenerla. Que esto en los tiempos que vivimos de Es muy dispersión y jodido. distracciones en- es positivo, pero a la vez es mucho más difícil de hacer. Sí, de hecho, toda esta gente joven que está en las redes sociales, tal, van a tener un problema, o ya están teniendo un problema, ¿no? Con el tema de la atención. Y el no poder estar poniendo atención en algo tal. Entonces, esto a mí me ayudó mucho. Yo creo que lo conté en Marruecos, no me acuerdo, a veces lo he contado. Yo durante un periodo de mi recuperación, después de salir del centro, yo por la calle iba andando contando matrículas de coches ¿Y eso? para tener mi atención puesta en eso. En eso. Porque si no, a mí mi cabeza me volvía loco, con ideas, con historias, y entonces pienso esto y lo otro, y dudaba y no sé cuánto, pero entonces empezaba el autoengaño, el lío. Entonces, si yo tengo mi atención puesta en algo, todas esas voces que te vienen, de eso de lo que te decía de las llamadas que te puede hacer tu mente para proponerte mil planes, no las escucho y entonces estoy tranquilo. Mm. Ahora mismo pues, estoy contigo, estoy en foco, no estoy a otra cosa, ¿no? Entonces, el mindfulness es esa parte de entrenamiento. Luego, el mindfulness tiene el otro lado, que es el que algunos tienen y otros no, que pueda ser la parte más espiritual, que te puede llegar de hacerte preguntas de decir, bueno, pues si yo no soy mis pensamientos, si yo no soy quien piensa, quién es este que está observando? ¿No? Y ahí, si empiezan las preguntas y eres curioso, pues empieza el viaje de autoconocimiento. Claro, porque la gente cuando habla de meditación siempre piensa en la parte espiritual, digamos, ¿no? Cuando en realidad es un ejercicio mental de concentración, de foco, que nos puede venir a todos bien como entrenamiento para el trabajo, para el estudio, para el deporte, ¿no? Por ejemplo, sé que hay profesionales del deporte, Djokovic, por ejemplo, el tenista legendario, ¿no? Que él habla mucho de eso, ¿no? De cómo entrena la mente y cómo a través de la meditación también consigue luego estar las 5 o 6 horas que tiene que estar muchas veces en un partido concentrados. De hecho, es que en el caso del tenis, el foco de
de vivir cada punto como un partido, Sí. ¿no? Eso es mindfulness. Eso es poner la atención y decir, vale, mira, voy 6-0 palmando, tal, pero este punto es como si todo lo demás no existiera, ¿no? Me pongo solo en este punto y no hay nada más que este punto. Y me imagino que sigues, Sí. sigues y Meditando. todos los días, es algo que haces todos los días. Cada mañana lo he metido en mi rutina. Sí. Entonces yo me levanto por la mañana, me doy un paseo en la naturaleza con mis perros y medito. A veces medito 7 minutos y a veces me quedo 45 minutos. Depende un poco del día. Cuando miras atrás al Alex que fuiste y al Alex que eres ahora, o sea, ¿qué piensas de aquel Alex que estaba tan perdido? Yo he ¿Lo dejado ves con de... compasión, con empatía? ¿Lo Sí, entiendes? sí, porque dejé de odiarme, pero a mí me funciona mucho mirar al Alex de niño. Y es que al final todos somos niños buscando amor en el mundo. Cuando veo a ese niño, que además me sale protegerle, hablarle y decirle, oye, es que tienes un lugar aquí, que tú vales también, pues solo siento compasión y cariño y amor por uno mismo, por ese niño que está ahí, que es el que ha desencadenado todas estas barbaridades que uno hace de adulto, están ahí en ese niño, ¿no? Sí, yo no sé si uno mira atrás a esos errores del pasado y dice, bueno, también son los que me han llevado a ser lo que soy hoy. Absolutamente. Hay un momento, además, dicho, que con toda esta dureza, que es duro, el tema de la rehabilitación, el centro, mil cosas, ¿no? Es una... es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque sin todo esto, por eso, cuando atraviesas cosas así, el juicio de lo que es bueno y malo es relativo. Al final, si algo es bueno o es malo, es solo tu opinión. Es un juicio de valor, es bueno, es malo en función a qué. Hay cosas buenas y malas que culturalmente, según el país, pues puedan ser una cosa u otra, ¿no? Por lo tanto, esto tan malo que me lo ha hecho pasar tan mal ha sido absolutamente maravilloso para la vida que llevo hoy. Mm. Por lo tanto, bueno, era malo antes, es bueno ahora. Bueno, pues no, sencillamente es lo que es y ha sido una pieza necesaria para el camino. No cambiaría ni una coma, porque a lo mejor cambiando algo ya No el serías resultado hubiera sido, claro, claro. Entonces, por supuesto que lamento, los adictos hacemos mucho daño. lo que hablábamos antes, no solo a uno mismo, sino a gente a tu El alrededor. entorno cercano sufre un huevo. Y además daño es un dolor, el dolor emocional. O sea, hacemos mucho daño a la gente. ¿Y esa culpa cómo ¿Y se lleva? qué? ¿Esa culpa cómo se lleva? La culpa de haber hecho daño. ¿Buscas el perdón de esa gente a la que has hecho daño? ¿O cómo lo gestionas? Todo aquello que ha ocurrido, que ha hecho daño a alguien, por supuesto que lo lamento y pido perdón y ojalá no hubiera ocurrido. Sin embargo, ha sido una parte del camino que no se puede cambiar. A partir de ahí, mm, tú aprendes a perdonar cuando te perdonas a ti mismo. O sea, o se perdona o no se perdona. Tú no puedes perdonar a medias. De hecho, todo esto a mí me ayudó con la relación con mi padre. Al entender que él también era adicto, yo no puedo perdonarme a mí todo lo que he hecho y no perdonar a los demás. Entonces, al final, si tú entiendes que todos los seres humanos, incluido yo, por supuesto, todo lo que he hecho ha sido motivado por ese niño buscando amor, pues hoy lamento todos los desperfectos. ¿Has perdonado esa decisión de tus padres de delegar tu educación de niño y llevarte a casa de tus abuelos y no ocuparse? Ellos hicieron lo que pudieron, con las herramientas que tenían. Y la prueba de ello es que si hubieran sabido hacerlo de otra manera, lo habrían hecho. Mm. Pero es que ellos también tenían sus historias, sus niñez, su trauma, su pedo mental. Entonces, por lo tanto,
ahí es lo que te digo. Yo no puedo decir, no, sí, pero mi historia tal, pero la tuya no, porque la tuya es peor. Ya es el peor, ya es solo tu opinión. Cada uno tiene la realidad que puede y es que todos hacemos lo que podemos. Sí, está claro. Tu experiencia, lo decíamos antes, yo creo que es un aviso especialmente relevante en los tiempos que corren, eh, con ese concepto del éxito que hay ahora, ¿no? Del éxito rápido, fulgurante, de la exhibición del éxito que tú decías que vivías, ¿no? Que trabajabas el éxito para los demás. Ujú. Y ahora con las redes sociales y demás, yo creo que eso es cada vez más así, ¿no? Y luego con todos estos gurús que ofrecen soluciones rápidas, ¿no? ¿Qué daño crees que se está haciendo, ¿no? A esa generación joven que... Pues están potenciando todo esto que estamos hablando. Les están dando herramientas a los chicos para comprar el amor. Tristemente se puede hacer porque hoy en día te pueden admirar y tal por todas tus pertenencias, por tu coche, por tu tal, pero es una trampa. Entonces, todos estos chavales pues están cayendo en una trampa. Con con toda la compasión hacia esos niños que buscan amor también y que caen en manos de alguien que les promete, y además te digo una cosa, lo que ofrecen estos mentores es real. O sea, o sea, funciona. Tú de ser pues eso, el típico niño retraído en el pueblo tal no sé cuánto, te compras el Lamborghini, si es que consigues tal, ¿no? Te metes en el gimnasio y tal no sé cuánto, y joder, vas a ser Mm. admirado de repente, ¿no? Entonces, esa ecuación funciona y a eso es a lo que se están apuntando. Lo que pasa es que todavía no saben que eso es una trampa y es Mm. artificial y no funciona. Bueno, para empezar, muchos no van a llegar al Lamborghini. Bueno, eso te iba a decir. Hay 4 de Lamborghini y 150.000 que no lo verán ni en el escaparate, ¿no? Sí, sí. Pero si fuera así, porque es eso, o sea, yo estoy hablando del concepto de éxito y felicidad. Otra cosa es que eso sea factible, que lo puedan conseguir o no, que sea un negocio, porque es que lo es, que además es un negocio piramidal sin ningún... O sea, no estoy criticando, es que es piramidal. Yo he trabajado en un tipo de negocio que era así. Vas consiguiendo gente, entonces si eres buen vendedor y le vendes a otros chavales ese concepto, puede que ganes dinero. Bueno, es una estafa en muchos casos Exacto. piramidal, en la que unos pocos ganan muchísimo a costa de otros y de los sueños de esos chavales. Y de vender una mentira. Mm. Entonces, tú vas vendiendo una mentira, lo que pasa es que para mí lo que ya sí es criticable, porque yo puedo entender que tú caigas en esa trampa, te conviertas en un mentor y vendas lo mismo, pero cuando ya descubres, a veces hay algunos Sí, que es una farsa y lo que es sigues una haciendo, farsa, que le des continuidad. Y digo, oye, tío, porque estás ya, contribuyendo a joder claro, la vida a la peña, ¿sabes? sí, sí, Como sí, te la sí, has jodido tú, sí, sí. ¿sabes? Entonces, en Pero es fin. verdad que uno va hoy a una librería y yo el otro día hice un vídeo porque me quedé impresionado, ¿no? En la mesa de novedades de una librería, pilas y pilas de libros de autoayuda prometiendo felicidad, autoconocimiento, espiritualidad, trabajo, amor, píldoras secretas, 10 maneras de conseguir el éxito y demás, ¿no? Yo siempre he dicho que al final los libros de autoayuda a quien ayudan realmente es al autor, ¿no? Total. Porque suelen tener mucho éxito, venden muchos libros. Pero me da la sensación de que al final, oye, uno se lee uno de estos libros y se queda en la nada y no ha hecho ese ejercicio que tú has hecho, ¿no? De ir realmente al origen verdadero de por qué te sientes mal. De hecho, yo creo que funciona, esto es mi opinión, porque es que buscamos esas píldoras, buscamos esos remedios, no, dame el libro que me cambie la vida, cuando el que tiene que cambiar eres tú, pero tú no vas a cambiar solo por un libro que te puede venir bien, ¿no? Entonces, vamos buscando esas soluciones rápidas,
pero es que el desarrollo personal no es una solución rápida, ¿no? Y luego lo que tenemos es un escenario de actores en el mundo del desarrollo personal donde tienes pues al gurú. Y ojo, que hay gente que ha tenido unas excelentes experiencias que si las comparte hay muchos donde se puede aprender, ¿no? Pero luego hay gente que no habla desde esa experiencia, no habla desde el ser, no habla desde alguien que ha sanado una herida, habla desde el personaje que es la hostia, que supera las cosas y que tú haciendo esto serás la hostia y tal, no sé qué, ¿no? Luego tenemos, el otro día tuve un problema en las redes sociales porque había un chavalito que decía que lleva 100 días sin consumir y ya estaba haciendo reels diciendo, porque lo más importante de la vida, porque tú lo que tienes que hacer, vamos a ver, tú no puedes darme un mapa de un camino que no has hecho. A ti te han contado el mapa o lo has visto en un puto reel. Entonces, tío, no has llegado ni a la primera curva. Entonces yo con todo le dije, le hice un comentario, tío, no estás para dar lecciones, o sea, te recomiendo que te centres en ti y deja de estar hacia afuera, o sea, bueno, me puso a caer Sí. sí, 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 sí. O esta gente de Wake Up que va de tal y luego fíjate, y dije, ay, lo siento, tío, perdona. Desde aquí, si me está escuchando, lo siento, porque no es más que pues otra persona que enseguida no estás saliendo del fango y le quieres vender a otro que ya has salido, tío, si te queda un huevo todavía, ¿no? Y luego los peores, que son los actores profesionales, es decir, Y alguien que dice, comunican bueno, muy me bien. quiero... comunicadores, oye, cojonudos, Sí, sí. Pero que te están además... vendiendo humo. Y una frase súper motivacional y no sé qué. Y esta experiencia, tío, te cuento que yo empecé a seguir a un latinoamericano, tío, así como un gran comunicador que hablaba de salud integrativa. Y dice, jo, cómo mola este tío, tal. Bueno, de repente, no sé qué pasó, le perdí como la pista y me lo volví a encontrar, pero ya no iba con bata blanca, porque él iba con bata blanca. Un buen actor con su... Para darle profesionalidad al Total, y perfil. se lo daba, ¿eh? Vamos, yo me lo tragué. Al poco tiempo iba vestido con traje y corbata, iba dando consejos de inversión. Cambió Cambió porque por de lo que sea disfraz y no estaba teniendo los resultados a que ver, voy quería a probar esto y otro. cambió el papel, cambió la película, o sea, cambió todo. Sí, es alucinante, es que Es hay miles y acojonante. miles de gurús de este tipo, ¿no? Que sin ninguna preparación, sin ningún conocimiento, pues simplemente con una habilidad comunicativa, le venden la moto a tanta gente. Y el problema es que, claro, esa gente, el fondo que tienen no es compartir algo para que ayude a alguien. El fondo es tener tu like. Sí, Entonces, se están autoayudando, no están intentando ayudar a nadie. y los mensajes empiezan incluso a transformarse. Ya no son tanto, y a lo mejor, mensajes sanos, son mensajes que tengan likes. Y los mensajes que tienen likes suelen ser mensajes que tengan que ver con la revancha, con el conviértete en esa persona, tal. La palabra soltero de valor, tío. Hombre de valor. No puedo con ello, tío. ¿De valor de qué? O sea, es valor económico, porque tienes que tener un peluco Sí, sí, de sí. 50.000, el coche tal, lo que hablábamos, la Eso ropa, es el valor, ¿no? ese es el valor. Entonces, conviértete en ese hombre de valor. El coaching ha hecho muchísimo daño, porque no sé, o sea, para mí, esta es mi opinión, lo que te quiero decir. El coaching lo que te propone es un camino para convertirte en alguien que te permita conseguir los resultados que buscas. Es decir, te está animando a impostar, te está animando a fabricar un personaje que te va a dar la hostia. Entonces, por lo menos, haz el viaje interior para descubrir primero hacia dónde quieres ir y luego cuál es el camino, ¿no? Pero estos son, bueno, tío, estoy perdido en la vida. Este me dice que esto siendo así, 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 voy a ser feliz, pues para allá que voy. Pues la hostia está prácticamente garantizada. Garantizada, ¿no? Me impresionó mucho la historia de este influencer que murió el otro día en directo, consumiendo whisky y cocaína, un poco de cara al exterior, ¿no? Y la gente que estaba viéndolo animándole a más, ¿no? Y hasta que al final toma una cantidad de cocaína, además con una pureza extrema, y muere, ¿no? Y
Y me impresionó mucho el que él hubiera tomado esa decisión de hacer eso de cara al público, pero creo que me impresionó todavía más la audiencia. O sea, la necesidad de la audiencia de contemplar y explotar para su propia satisfacción ese espectáculo de autodestrucción de una persona. Ujú. Sí, porque a priori, bueno, el caso de él lo puedo entender, es una historia muy triste de alguien que está metido en una dinámica que ya da igual 8 que 80, pero es que también como consumidores también buscamos cada vez más emociones fuertes, ¿no? Y no hay ninguna conciencia de nada. Sí, porque da la sensación de que el aspecto digital nos permite mantener una distancia, ¿no? Y no empatizar y verlo todo como si fuera ficticio, cuando en realidad había una persona poniendo en riesgo su vida. Pero da la sensación de que si estás en redes, pues ya nada es del todo real y se puede mantener cierta distancia. Y creo que pasa también a la hora de cómo vemos los conflictos. Gaza o Ucrania y demás, ¿no? Cuesta más empatizar porque todo es como muy virtual. No llegamos a acercarnos al drama real que supone lo que estamos viendo. Para mí es una cuestión de identidad y de empatía, es decir, que se mueren 1000, perdóname porque vea, 1000 moros pobres, no le importa a nadie. No. Que se muera este tiparraco, que es un desgraciado, que no es como yo, que es un desgraciado, yo no. Me da igual. Me da igual, Y sí. es que no hay identidad. Entonces, mañana hay un accidente y mueren 1000 personas en la franja de Gaza y es que nos la suda. Si ese mismo accidente ocurre en Atocha, menudo drama. Sí. Porque yo no me siento identificado con los de Gaza, porque son pobres y moros. Sí, el valor de la vida no es el mismo. Y yo no soy ni pobre ni moro, por lo tanto, como soy pobre y moro es peor, Mm. y yo soy mejor, a esta gente que tal. Entonces, no hay ninguna empatía. De Mm. hecho, hoy en día, en las discusiones, en el tal, es que no hay posible acuerdo, porque como todos nos estamos diferenciando, no se puede hablar ya casi de nada tampoco, ¿no? Mm. Después de ese viaje increíble que ha sido tu vida, montaña rusa absoluta, creas esta plataforma Wake Up y bueno, a mí me parece fantástica. De hecho, hay algún proyecto, no vamos a hacer spoiler por ahí, en el que vamos a trabajar juntos. Y cuéntanos, ¿qué es Wake Up y por qué creas Wake Up? Pues mira, Wake Up lo acabamos de definir con todo esto que te he contado, porque es la consecuencia de un proceso personal. Entonces yo cuando estoy en ese año retirado del mundo, pintando y tal, yo empiezo a hacer pinturas que me ayuden a mí a reforzar lo aprendido, pinto cuadros en casa que me los pongo, me hago notas de agradecimiento por las paredes con post-it. Empiezo de los dibujos al dibujo digital y siempre pintando cosas relacionadas conmigo. Y de ahí empiezo la edición y en todo este reset yo no sabía qué quería ser, pero sabía que no quería ser. Y sabía que no quería volver a ser el empresario con el cuchillo en la boca de éxito y tal. Entonces dije, ¿qué me hubiera gustado a mí estudiar si no hubiera ido inducido por la presión que tenía de mis padres que querían que fuera? Y dije, joder, pues cine, me encanta el cine. Y no tanto el cine como las historias de Hollywood, pero me gustan mucho los documentales, las historias, sobre todo las historias humanas. Entonces me metí con 30 y muchos años, me metí a estudiar dirección de cine. Estuve estudiando cine. Y en la asignatura de edición, pues te mandan trabajos y tienes que hacerte un canal de YouTube para compartir con los alumnos, con los profes que vean tus trabajos y tal. Y ese canal lo hice público y pues, de las cosas que iba haciendo, pues empezaron a tener views. De esto hace casi 4 años ya. Y, y bueno, pues empecé sencillamente a continuar por ahí sin mucho plan. Y llegó un momento en el que dije, a mí, yo he visto vídeos de YouTube que me han ayudado.
Te quiero decir, yo no creo que nadie pueda decirle a nadie lo que tiene que hacer, porque lo que decía, que somos diferentes. Sí que creo que puede haber pozos, es decir, sí que puede haber que de repente veas un vídeo que a lo mejor ni estás entendiendo. Esta misma conversación a mucha gente se la suda y no la está entendiendo. Esperemos que a alguno le importe No, y que a alguno le ayude, sobre no, todo. pero que quizás no le está ayudando ahora, pero a lo mejor dentro de 3 años, cuando le pase no sé qué, de repente recordará esa conversación del chaval aquel que dijo no sé cuánto y le haga clic. Y de repente le encaja, ¿no? Entonces sí que creo que hay mensajes, no creo tanto en las píldoras de haz esto para cambiar tu vida, pero sí que experiencias compartidas que de repente, y a mí me ha pasado, me han hecho clic y cobran sentido y la pieza que tenías suelta del puzzle de repente hace así y dices, anda. Y a veces te pasa con un libro que te lo lees y no entiendes mucho y a los 7 años te lo vuelves a leer y dices, anda, coño. ¿Sabes? Ahora lo veo, ¿no? Pues sí que creo en ese valor. Entonces empecé a compartir y era mi búsqueda de hablar con personas que a mí me ayudara, que fuera enriquecedor para mí. Y digo, coño, que si encima pueden ayudar a otras personas, pues hagámoslo, ¿no? Y como al final estamos en manos de un algoritmo que te propone los vídeos que te caen por lo que sea, y a veces es por moda o por lo que tal, dije, joder, si tuviera un sitio donde pudiera tener el contenido controlado tal, creé la plataforma y a partir de ahí pues fue funcionando. Qué diferente con respecto a tu vida, digamos, empresarial, ¿no? El tipo de negocios que tú hacías, me imagino que eran maximizar el beneficio a tope, no sé si llegas en esa época a pensar algo que tenga utilidad para la sociedad, probablemente no, probablemente. Y ahora, sin embargo, hay un propósito detrás de todo esto, ¿no? Y hasta qué punto tú crees que de aquí pueden nacer nuevos proyectos también un poco que van en esa línea, ¿no? De que lo que hagas sea útil. Bueno, es que el foco cambia total, porque además, bueno, yo en mi proceso profesional, lo que me gustaba era el marketing. Yo era director de marketing de Packard Bell, luego bueno, el marketing era un poco lo mío. Yo tuve un divorcio con esto porque de repente me generó mucho rechazo el marketing, porque el marketing solo consiste en decirte que tú no vales. Entonces, yo con mis problemas de autoestima no podía seguir formando parte de machacar la autoestima de la gente, porque ¿Por qué lo dices eso? es que tú no vales, tú necesitas estos vaqueros para ser guay. Es que tú no eres suficiente. Cómprate este coche Es que con este y coche, vas a ligar. claro, además te lo pongo donde hay una madre y un hijo y tal. Es que el pack está aquí, con este coche. Entonces, necesitas, o sea, el mensaje del marketing es decirle a la gente que no eres suficiente. Salvo que te compres Claro, esto. es que con estas gafas, tío, ¿qué vas a tener? El amor, el wow, ¿no? El, hey, tío, cómo molas, ¿no? Oye, qué guapo estás. Esos likes, ese qué guapo estás es un like. Y ese like es una necesidad de amor que tenemos, tío. Claro, pero te has ido de un extremo al otro. Sí, sí, total. Entonces, ya me he reconciliado con el marketing porque ahí sí que dije, oye, ¿y si hay una manera de contar las cosas desde la vulnerabilidad, desde la honestidad? De decir, mira, esto no te va a cambiar la vida, esto no te va a tal, pero mira, sentan de puta madre, tal, te va a ir bien, te va a tal, o sea, desde la honestidad. Y me pasa con el marketing como me pasa con las personas. Tú nunca has conocido al típico fantoche que te garantiza todo y tal. Y tú llámame y qué tal, y yo muevo y tú tal, aguanto. Y de repente la relación es como muy intensa, ¿no? Y wow, este tío, macho, te llegas a casa, de joder, he conocido a un tío y de repente, con la misma intensidad, empiezas a ver que eso no... Se desinfla. Pues porque es una burbuja. es el proceso de una marca contigo. Las marcas al principio, no sé qué, y te va a dar... Luego intenta darte de baja. Luego, eso que hemos cumplido, tal, se empieza a incumplir, se empieza no sé cuánto, tal. Entonces, yo, las relaciones personales, como las relaciones personales, intento que, ojo, no siempre lo consigo, porque intento ir desde la honestidad y desde la vulnerabilidad. Decir, oye, chico, esto es lo que hay, ¿sabes?
si te puedo ayudar, maravilloso, y si no te puedo ayudar, maravilloso también. No tienes que comprarme a toda costa. Yo ya me he vendido demasiado. Mm. He intentado venderme demasiado. Entonces yo ya ni pretendo vender, y también te digo, en cuanto que huelo a personajillo, Mm. olvídate, yo ya no consumo nada que no sea honesto y que no venga desde una herida real o Y que sea alguien, auténtico, alguien que ¿no? tenga, claro. Que yo creo que la gente cada vez más va a buscar cosas auténticas. Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial y demás, y seguro que va a ser útil para muchas cosas. Pero yo sí que creo que cada vez más la gente quiere autenticidad. Total. En un mundo lleno de superficialidad y de likes y de redes sociales y demás, y de un poco llevándolo a lo que tú decías al principio, ¿no? En el que todo el mundo está actuando, en cierto modo, ¿no? Todo el mundo se está creando un personaje para exponerlo ahí. Y no lo conocemos a la gente, y qué hay detrás de ese personaje, ¿no? ¿Qué hay detrás cuando se apaga la cámara, ¿no? Y ya no estás en las redes sociales. Y lo que tú has hecho, ¿no? Y es una cosa que comentamos también en nuestra conversación del otro día, fuera de cámara, ¿no? Tú sales de un centro de rehabilitación y tú decides contar tu historia cuando una parte de esa historia te estigmatiza Mm. y puede limitar tus posibilidades profesionales, puede hacer que haya gente que vea, bueno, un tipo que ha salido de rehabilitación ya, o sea, no puedo confiar en él porque, bueno, a lo mismo recae. Y sin embargo, tú decides compartir esa historia. Sí, yo eso es una decisión que tuve que tomar, porque yo esto lo hablé con mis terapeutas. La mayoría de la gente decide no hacerlo y me parece muy Sí, respetable, porque ocultar esa parte de su vida, claro. todos tenemos algo que perder ahí, pero yo de repente lo vi como, dije, ¿qué coño? Quiero que sea un filtro. Quiero que, quiero que sea un filtro que me ayude en mis relaciones personales. Entonces, hablar de adicto hoy es hablar de un mentiroso, de un ladrón. No digo que no sea así, porque es que el adicto miente muchísimo y en muchos casos no era el mío, ha robado muchísimo para tal, no sé qué. Entonces, si yo estoy atravesando, o sea, si yo tengo este pasado en mi vida y tú tienes un problema con ello, prefiero decírtelo ahora. Porque si vamos a construir una relación en la que dentro de 6 meses o 6 años te des cuenta y tengas un prejuicio conmigo, oye, ahorremos tiempo. O sea, yo prefiero darte la foto hoy y, Y tú oye, tío, decides. muy respetable, Mm. pero además, ¿sabes por qué me gusta? Porque es que yo no quiero relacionarme con gente que tenga esos prejuicios. Entonces, me vale de filtro a mí también, no solo a ti, para saber con qué ser humano te estás relacionando, sino que yo también con tu reacción voy a saber con qué ser humano me estoy relacionando. Y sinceramente, la gente que está en ese tipo de prejuicio no es alguien que quiera tampoco que cerca de mi vida. O sea, que podemos tomarnos algo de vez en cuando y tal, pero sinceramente no, no. Entonces me vale y es una decisión que tuve que tomar. Entonces yo ahora mm, no es que lo vaya poniendo por ahí o diciendo por ahí, pero si alguien me pregunta, no tengo ningún problema en compartirlo. Y además me parece lo más humano, o sea. Sí, creo que completa el viaje, ¿no? De esa persona que actuaba eh, constantemente y que llegaba a casa y se sentía mal, se despreciaba a sí mismo, a una persona auténtica, que se muestra como es, con sus debilidades, con sus fortalezas. Y yo creo que esa lección que has dado, ¿no? Que das a diario, pero que has dado hoy en el podcast, en esta charla, yo creo que va a ser de mucho valor para mucha gente. Así que te la agradezco un montón. Creo que la gente que nos sigue también va a estar súper agradecida. Es un placer, y bueno, lo dicho, tú y yo vamos a colaborar en proyectos y para mí va a ser un honor hacerlo. El placer es mío. Además, yo, bueno, en esto de la comunicación que me he metido con Wake Up, para mí es referente de comunicación, de honestidad. También aprendo mucho contigo, con tu canal, y te lo agradezco un montón. Y de hecho, bueno, si haremos cosillas juntos pronto y la gente lo verá y creo que será maravilloso. Gracias por tu tiempo y lo he disfrutado un montón.
Alex Guerra, ya lo habéis escuchado, vaya historia. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Estoy convencido además que muchos habéis llegado hasta aquí, hasta el final, por lo interesante que ha sido. Y la próxima semana nos volvemos a ver con más episodios del director. Un abrazo.